alianza, esta triple alianza, lo que va a estar controlando son 50, 70 kilómetros a la redonda y ya, ¿sí? Lo que va a ser el asentamiento de Tamuín, o el Tamoy, lo que es San Francisco Payalá. No digo Tantoc, porque Tantoc ya para esos momentos ya no existía, pero digo, pues previo también, o sea, son señoríos independientes. Cuando Hernán Cortés hubo conquistado la Gran Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, determinó asegurar las entradas y salidas por mar y ampliar la dominación en las partes que quedaban entre la capital y la costa. Ya tenía noticias de los huastecos y sabía que Francisco de Garay desde 1519 había intentado penetrar en la región por el río, pero cuando supo que los indios habían matado a los españoles que dejó Garay en Pánuco, se decidió a ir personalmente. Cortés tuvo algunos encuentros, pero fue en Coscatlán donde los huastecos le presentaron una reñida batalla. Victorioso el conquistador, Oxitipa y sus tributarios quedaron sujetos al poderío español. Este siguió adelante y el 26 de diciembre de 1522 fundó en Pánuco la villa de Santi Esteban del Puerto, repartió en encomiendas los pueblos y dejó para sí los señoríos de Tamuín y Oxitipa. En la época que vienen los españoles no había, digamos, una demarcación geográfica, sino como regiones y pequeños principados. Esta región, huasteca, que se le llama, pues se debe a que era gobernada por un príncipe llamado Huastecatl. De ahí se deriva el nombre, digamos, de Huasteca y de huastecos. Las necesidades, digo, de poblaciones, pues es primero el abastecerse de los alimentos necesarios. No había vías de comunicación, todo se hacía por medio, digamos, de ríos, del mar. Aunque el señorío de Oxitipa continuó siendo de Cortés, al marchar en octubre de 1524 a la expedición de las Quiberas, sus enemigos aprovecharon para adjudicarlo en 1525 a Gonzalo de Ocampo. Al mismo tiempo, Nuño Beltrán de Guzmán recibía su nombramiento como gobernador de la provincia de Pánuco. Ante la falta de minas de oro y plata, se dedicó al tráfico de esclavos, que cambiaba por caballos y otros objetos. En esta forma sacó para las islas más de 1000 hombres, provocando un despoblamiento en la región. En 1527 se creó la primera audiencia con Nuño de Guzmán como presidente, lo que le obligó a salir para México, lugar que abandonó en diciembre de 1529 para lanzarse a la conquista de Nueva Galicia. Esa decisión provocó que una real cédula fechada el 20 de abril de 1533 le quitara la gobernación de Pánuco, y antes de que le notificaran la orden decidió retornar a la Huasteca para salvar lo que fuera posible. A mediados de ese año y con unos 35 de a caballo viajó a Pánuco, convirtiéndose en el primer español que cruzó territorio potosino en plena temporada de lluvias, perdiendo hombres y caballos al atravesar los crecidos ríos. Se conmemoraba el Día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cuando llegó a la región a fundar la villa de Santiago de los Valles de Oxitipa. Eran zonas pantanosas, inundables, pero a Nuño Beltrán de Guzmán le parecía interesante, sobre todo porque quedaba en la ruta que unía a Guadalajara o a Nueva Galicia con el Golfo de México o con lo que era Pánuco. Y de ahí es que él selecciona este lugar para poderse asentar. La idea de él era unir los dos océanos y básicamente era para el comercio, la ganadería, trasladar vacas de un océano al otro. En 1539, el agustino Fray Antonio de Roa llegó a predicar en Oxitipa y su área circundante. 7 años atrás había llegado ya a la Huasteca, aunque no a Valles, Fray Andrés de Olmos, encargado de crear la custodia de San Salvador de Tampico, integrada por varias misiones establecidas en la zona huasteca, una de ellas la de Santiago de los Valles. En 1539, el virrey Velasco ordenó que se concluyese con toda brevedad la iglesia y monasterio franciscanos de Valles,
lo que se convirtió en un hecho en 1607. La Huasteca, en el aspecto religioso, pertenecía desde la conquista al Arzobispado de México, pero en 1854, al erigirse la diócesis de San Luis Potosí, pasó a formar parte de la misma. El rey lo veía como un buen clave por lo que ya he estado comentando. Y en ese sentido, él es cuando manda a erigir hacia finales de 1590, manda que se erija la iglesia, ahora sí ya de cal y canto, o sea, de piedra. Tengamos en cuenta, y esto es importante para todos nosotros, el hecho de decir que haya una iglesia de cal y canto quiere decir que ya es una construcción importante. Ese lugar iba a servir, ¿sí?, como lugar para hospedaje, lugar de estancia para frailes, lugar para iniciar procesos de evangelización, etc. Esta parroquia fue construida hasta en 4 ocasiones, porque primero se hizo con materiales endebles, que por diversas situaciones fue incendiada. Se dice que por las quemas de las milpas que en aquellos años se hacían, pero también se dice que había una intención por parte de los indígenas. La ubicación que tiene actualmente la parroquia debemos de considerarla, porque de repente preguntamos por qué Valles tiene un asentamiento irregular al resto del país, siendo que todos somos parte de una traza española. ¿Sí? A lo que me refiero es porque tenemos el Palacio de Gobierno y tenemos cerca una iglesia que no es la del culto católico. Pues nada más por la sencilla razón de que ese no es el centro de Santiago. El centro era donde está la parroquia, enfrente venía la casa oficial, ¿sí? Nosotros la convertimos en mercado, ¿sí? Y es ahí precisamente donde se hace la traza original. En 1569, el párroco Luis Olid de Viedma informaba a la mitra que había en Valles, frontera de Chichimecas, 11 españoles, un mestizo y un mulato, casados todos, 2 alcaldes, 3 regidores, 1,200 indios y un cura. Alcanzaba ya su máxima extensión por el norte, comprendía Tachipa, Mesa de Yera y Jaumabe, por el noroeste hasta más adelante de Matehuala, por el poniente las regiones de Valle del Maíz y Guadalcázar, así como Tamazopo, Tamasquín, Tanlacu, Gilitla y Jalpan. Por el sur Chapulhuacán, y por el oriente colindaba con las alcaldías mayores de Pánuco, Tampico y Huejutla. En 1697, según el cronista Betancourt, el primer monasterio de la custodia de San Salvador de Tampico era el de Valles, donde residían el padre custodio y su secretario. Formaban la población 30 familias de españoles y 9 de negros, que junto a mulatos, mestizos e indios eran más de 400 personas. Para 1787 se había extinguido la alcaldía mayor de Valles y su territorio pasó a formar parte de la extensísima intendencia de San Luis Potosí. Tenía ya 2.614 pobladores. Las actividades más importantes eran la siembra de maíz y frijol, así como la cría y matanza de reses. En toda la subdelegación de Valles había 23 cabeceras, 21 haciendas y 74 ranchos. A principios de 1800 se vuelve a repetir la historia y la gente no quiere vivir en Santiago de los Valles. De ahí es que vamos a tener el surgimiento de estas haciendas hacia lo que va a ser pues lo que es el Ojo de Agua, el Pantano, toda esta zona yendo hacia Estación 500. ¿Sí? Porque si nosotros estamos hacia 500, ahí sí tenemos restos arqueológicos importantes y asentamientos. ¿Por qué? Porque está más alto, porque ahí no se inundaba. Y es hacia donde la gente intentó nuevamente hacia inicios del siglo XIX moverse, ¿sí? Cosa que tampoco le fue aceptada. Las guerras de independencia no llegaron hasta Valles porque las fuerzas realistas asentadas aquí no permitieron ningún movimiento a los rebeldes. Era el comandante de ellas, Fray Pedro Alcántara Villaverde,
quien con sus compañías persiguió a los insurgentes de los alrededores. El 6 de agosto de 1821 se juró aquí el Plan de Iguala. Enseguida se hizo lo propio en las demás poblaciones potosinas y con el cambio de gobierno y de organización política desapareció la intendencia de San Luis Potosí, formándose el estado con este nombre y las alcaldías mayores de San Luis, Guadalcázar, Charcas, Venado y Valles. Desde su fundación, Santiago de los Valles de Oxitipa había sido catalogada, de acuerdo a los decretos oficiales, como una villa, y su importancia no se incrementó sino hasta 1826, cuando se erigió como partido, comprendiendo las municipalidades de Aquismón, Tancuayalab, Tamuín y Tanlajas. Para 1858, Ciudad Valles ya era un partido que dependía directamente del departamento de San Luis Potosí. Para el 29 de noviembre de 1881, se amplió su jurisdicción territorial con los ranchos Tutuche, Pastor y Tantóbal, y según el